La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios, tú, yo y nuestros hijos delante de Dios. Como familia, estamos buscando crecer en el conocimiento de Jehová, porque entendemos que Él, el autosuficiente, se nos ha revelado para su propia gloria, y parte de lo que le glorifica a Él es que sus seres creados a su imagen, aunque sin compartir todos sus atributos, tengamos una relación con Él, que le conozcamos y que Él nos conozca. Eso nos transforma. Por eso seguimos hablando de los atributos de Dios y cómo impactan nuestra vida diaria. ¿Cómo los vemos en la palabra? ¿Cómo podemos hablar de ellos con nuestros hijos? Y hoy nos toca hablar sobre la omnisciencia de Dios, que va muy relacionado también con su sabiduría. Así que vamos a combinar estos dos atributos aquí el día de hoy. Y para esto tenemos por primera vez en Crianza Reverente a nuestros colaboradores desde hace muchos años, Jonathan y Wendy Latham. De hecho, para nuestros hijos son tío Jonathan y tía Wendy. En esta casa siempre hablamos de tío Jonathan y tía Wendy. Así que bienvenidos, hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Susana. Es un placer. ¿Tienen cuántos años? ¿Como 15 colaborando en? Así es. Tenemos fotos de tus hijos ahí detrás con nuestra hija. Pues, sí, bien pequeños. Sí. Sí, en pañales, es verdad. Y pues Jonathan colabora junto con mi esposo en el Instituto Universitario Cristiano de las Américas, aquí en Monterrey, en el Departamento de Teología. Jonathan tiene su doctorado en teología y es una parte integral de ese programa. Y Wendy es una colaboradora, de hecho, con Crianza Reverente, porque ella, con mucha destreza y puntualidad, revisa y corrige muchas de las transcripciones que ustedes leen. Yo sé que hay muchos oyentes que leen las transcripciones en lugar de escuchar o junto con escuchar el audio. Así que gracias, Wendy, también por tu labor aquí en Crianza Reverente. De nada, también es un privilegio. Pues Jonathan y Wendy tienen años sirviendo a Dios en el campo misionero. Originalmente son de Estados Unidos, pero bueno, Jonathan nació en África, hijo de misioneros, ¿verdad? Así es. Y Wendy es del área de Chicago, pero fueron a África como misioneros, luego estuvieron en España un tiempo y ya tienen 15 años sirviendo aquí. Tienen mucha experiencia sirviendo en la iglesia local, en lugares incluso rurales donde hay mucha necesidad. Tienen una hija que ya está en la universidad, es como prima de nuestros hijos, se llama Gloria. Y pues Jonathan y Wendy quería pedirles que nos apoyen el día de hoy hablando del tema de la omnisciencia y la sabiduría de Dios. Y vamos a comenzar entonces, Jonathan, si simplemente nos puedes ayudar a entender bíblicamente qué significa el hecho de que Dios es omnisciente y sabio. Ok, y es curioso que pues en español batallamos un poquito para unir esas dos ideas, son muy unidas. Como dijiste al inicio, omnisciente y sabio. Pero ¿por qué no omnisabio? ¿Por qué omnisapiencial? O sea, es curioso porque nuestro español, cualquier idioma, cuando hablamos de Dios, carece, porque Dios es infinito, Dios es más allá. Y entonces, es limitado, sí. Sí, nuestra expresión siempre caerá corta, a menos que estemos citando directamente la Biblia, y aún así tenemos que armonizar. Entonces, pues tenemos el prefijo omni, que se refiere no a, espacios, o sea, naves espaciales, ¿verdad? Omni, no ovni. Sí, ¿verdad? Pero mira, eso ya, este prefijo ya nos indica que estamos probablemente en la categoría de los atributos incomunicables, los que pertenecen exclusivamente a Dios. Y así cuando esto decimos, aún así no es tan precisa la categoría, porque los omnis son omnipresente, omnipotente, omnisciente, pero ¿por qué no omnibenévolo? ¿Por qué no omnisapiencial? Porque Dios sí lo es. Y la palabra, o sea, prefijo omni, todo
sabio y todo conocimiento tiene. Y lo que es curioso cuando analizamos los atributos, están los omnis y también están los inis. Algunos prefieren definir con la negación infinito, es decir, no finito, Mm, sí. independiente, es decir, no dependiente, inmutable, inescrutable, inmanente, invisible. Entonces, cuando decimos omnisciente, estamos notando una característica positiva y diciendo que lo lleva a la totalidad. Ahora, ¿nos comparte Dios la posibilidad de conocer y saber cosas? ¿Quiere Dios que Ujú. seamos sabios? ¿Sí o no? Claro que Sí, sí. entonces Ajá. es muy comunicable la ciencia y la sabiduría, pero Dios es todo sabio y se lo sabe todo. Entonces, tú estás presente, pero Dios es omnipresente. Hmm. Tú tienes cierto poder, pero Dios es omnipotente. Entonces, es un atributo incomunicable solo en el sentido que Dios lo lleva a la perfección y a la totalidad. Y conocimiento es, también en español tenemos saber y conocer, dos verbos que hablan de la inteligencia, y entonces en nuestro sustantivo estamos hablando de omnisciencia, porque omniconosciencia o conocimiento tampoco no entra. O sea, pero Sí. Dios se lo sabe todo, tiene conocimiento, Mm, ciencia plena y total. hmm, Y sí. además, como si esto fuera poco, además, sabiduría es más que solamente inteligencia. Ujú. Y una buena ilustración que hemos escuchado es que eh, un mecánico puede decirte todas las posibilidades que tu carrito tiene cuando se prende la luz en el tablero. Eso es ciencia. Pero Ujú. sabiduría es parar el auto para que no se caiga. O sea, una cosa es saber qué son los factores y otra cosa es responder a Mm, la realidad y actuar en la realidad para que mi hmm. ciencia sea útil. Y Dios es la perfección de ambos lados de esa área que es la ciencia y la sabiduría. Entonces, hay textos que así lo dicen tal cual. Susana, no Ujú. sé si quieres leer Hebreos 4:13. Wendy, si quieres leer primero de Juan 3:20. Yo comienzo en segundo de Crónicas 16:9. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, lo ve todo, lo sabe todo. Y eso no es una verdad teórica y, como seca para Ujú. mostrar su favor a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y de hecho, a continuación dice, locamente has hecho en eso. O sea, Dios te ve, Dios sabe lo que estabas haciendo, Dios te miraba cuando lo hiciste. ¿Cómo se te ocurre hacer eso Mm, cuando hay un Dios omnisciente y omnisabio, todo sabio, que observa toda cosa que tú haces? A ver, ¿qué dice Hebreos 4:13? Es tal vez la expresión de las más claras. sí, yo leo Hebreos 4:13, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo descubierto, desnudo. Él sí lo sabe. Wendy, ¿tienes primero de Juan 3:20? Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Ahí está Wow, la omnisciencia. Ahora, sí. eso como adultos y todo eso, ok, ya. Pero pensamos en nuestros hijos, pensamos en los Mm. pequeños. ¿Qué tal lo que Jesús mismo dijo en Mateo 10:30? Aún vuestros cabellos están todos Wow. contados, ¿verdad? Y eso nos lleva no hay nada tan práctico, no hay nada más práctico que conocer a Dios, porque mi existencia depende de Él. Mi actuar del mundo que Él creó y mi actuar como un creyente salvo por su Hijo, siendo transformado a la imagen de su Hijo, es responder a y reflejar su carácter. Entonces, si Mm, Él tiene conocimiento total y sabiduría total, pues entregar todo a Él, responder mm, con fe. Mateo 6:8, Jesús está enseñando sobre la oración y nos
advierte no ser como los hipócritas, los fariseos que hablaban solo para presumir de su lenguaje religioso. No os Ujú. hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad aún antes que vosotros le pidáis. Entonces, cuando oramos, no Guau. estamos informando a Dios. Dios ya sabe, pero le agrada, le complace escuchar a sus hijos responder sabiendo que sabe, pero mostrando nuestra dependencia. Entonces, es otro ejemplo cuando los atributos de Dios todos se conectan. No es un atributo aislado y aparte. Su Ujú, benevolencia sí. es benevolencia sabia. Su soberanía es soberanía sabia. Su santidad es Wow. santidad omnisciente. Entonces, esto debe infundirnos con fe y confianza. Es como una limitación que reconocemos. Ahora que lo dices, quiero aclarar. Reconocemos que hay una limitación al estudiar los atributos de Dios por separados. O sea, hay ventajas en hacerlo, pero me encanta que destaques eso, Jonathan. Gracias, porque se interactúan los atributos de Dios también. Sí, Dios es plenamente uno y todos sus atributos son totales y plenos. No es que, mira, Mm, 40% es su sabiduría y 40% es su... sí, Y de repente tiene que salir de una categoría para operar en otra. Todos sus atributos están siendo usados, manejados, o sea, es lo que Él en es, conjunto, sí. conjunto en sabiduría y conocimiento total. Mm, Y esto aplica, por ejemplo, a la salvación en Romanos capítulo 11, terminando pues 10 capítulos y medio de doctrina sobre la salvación, doctrina profunda, doctrina, pues Dios es inescrutable. Siguiendo los pensamientos inescrutables de Dios, Pablo dice, oh profundidad, estoy en Romanos 11:33, de las ujú, riquezas, esto sería como la gracia, la bondad, su generosidad. Número uno, su gracia, su riqueza. Número dos, la sabiduría. Y número tres, la ciencia. Y mm, donde tú y yo primero tenemos contacto con nuestro Dios sabio y omnisciente es siendo pecadores, enemigos, y Él en su gracia, riqueza, pero también en su sabiduría y conocimiento mandó a su propio Hijo cargar con nuestros pecados y luego ser el sustituto nuestro. Y como Pablo dice en el versículo previo, sujetó a todos, se refiere al tiempo del Antiguo Testamento, el pueblo de los gentiles, y ahora en el tiempo del Nuevo Testamento, el trato con los de Israel, sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. A ver, mm. o sea, bueno, y luego la expresión, qué riqueza, qué generosidad para con todos, pero qué conocimiento y sabiduría. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue consejero? Y la respuesta es nadie. Él está en una categoría totalmente solo y único. Ahora, esto Mm, fue principalmente lo que es eh, la ciencia o el conocimiento total, pero también la sabiduría. Esto también es sumamente práctico porque en Efesios capítulo 3, cuando habla de nuevo de nuestra salvación, Pablo revela que una cosa que Dios está haciendo por medio de salvar rebeldes, pecadores, incluso gentiles que en un tiempo no eran parte del enfoque principal, ¿verdad? De Dios, ujú. claro, muchos gentiles salvos en el Antiguo Testamento, pero Pablo dice ahorita en Efesios capítulo 3, versículo 10, que Dios actuó y está actuando ahora en la iglesia para que la multiforme sabiduría de Él, de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los seres angelicales más allá, a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme a su soberanía, conforme a su conocimiento, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esto para nosotros debe ser fuente de confianza, fe. Debemos explotar en alabanza como Pablo lo hace, sabiendo que el Dios que me amó, el Dios que opera en mi vida, es totalmente sabio y actúa siempre conforme a lo mejor. Ahora, Mm, una aclaración que a veces
en la teología hay tendencias, hay modas, y una moda Ujú. moderna, pues la moda tiene que ser moderna, ¿verdad? Una tendencia actual, y es sorprendente quiénes están articulando esta posibilidad, pero es que la sabiduría de Dios o su conocimiento se limita a las realidades. Hmm. Y luego, ¿y qué? No, pues es un intento, yo diría sincero, de teólogos de librarle a Dios la culpa de acciones que los seres humanos hacen. Como Hmm. que hasta que sea una realidad, Dios Mm. se lo sabe todo, pero lo que es real. Si es una irrealidad, Dios no puede saber lo que no es real. Wow. Y hasta que sea Ajá. una realidad. Entonces ya ves que esto pasó, pero no es culpa de Dios. El humano lo hizo y Dios pues no, no conocía hasta que se hizo. Mm. Pero los textos que muestran que así no es, son muchísimos. Faraón Ujú. dirá Ujú. de los hijos de Israel, encerrados están en el desierto. Y en Éxodo 14, Dios dice, mira, les voy a mandar por un callejón cerrado para que Faraón venga. Yo sé qué dirá él en su corazón, Hmm. ¿verdad? Um, David, cuando él está huyendo de Saúl, él libra la ciudad de Keila y pregunta, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl? Como he oído, David tiene dos preguntas. ¿Va a venir por mí Saúl? Y Dios dice, sí. Ok, pero estoy aquí en la ciudad amurallada, estoy seguro, ¿verdad? Acabo de librar la ciudad. Los recién liberados que yo salvé, ¿me van a entregar a Saúl? Dios dice, sí, te van a entregar. O sea, Hmm. Dios sí sabe algo que no pasó. David se levantó y huyó, pero Dios sabía que hubiera pasado. Y Hmm. Jesús también, bueno, leo un salmo primero. El Salmo 81, 13 en adelante dice, oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel, en un momento habría yo derribado sus enemigos. Y, ¿sabes qué? No pasó. Pero Dios Ujú. incluso no solamente sabe las irrealidades, a veces anuncia Hmm. lo que hubiera Wow. pasado. Y Jesús lo hace Sí. um, en Mateo, donde dice, ay de ti Corazín, ay de ti Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo de Tiro y de Sidón. Entonces, en el día del juicio, según Jesús, Él puede decir, mira, esto no pasó, pero si hubiera pasado, tal habrías hecho. Y así Mm. es el Mm. conocimiento total. Wow. Y esto nos da confianza porque entonces el Dios que sabe no solamente las realidades y todo dato en todo momento, en tiempo real y presente, y lo ha sabido desde siempre, incluso sabe más allá que todo esto, toda posibilidad que pudiera haber pasado. Así es su conocimiento. Wow, qué impactante, ¿no? Todas estas verdades, si las podemos hablar en nuestro hogar y aplicarlas a la vida real diaria de nosotros y también de nuestros hijos, creo que tendrían un impacto muy grande. Y Wendy, quizás nos puedes ayudar unos momentos a hablar de esto. ¿Cómo podemos buscar oportunidades de interactuar con nuestros hijos alrededor de estas verdades? Obviamente, cuando pasa algo que no entendemos, es un buen momento. Cuando pasa Sí. algo difícil, podemos explicar que Dios hace ciertas cosas que no podemos nosotros entender, por lo menos en el momento, pero sabe lo que hace porque puede ver todo desde el principio hasta el fin, Mm. con todos sus efectos. Él conoce la historia de antemano. Podemos usar tal vez un ejemplo de su experiencia. Estaba pensando en un niño que ve a su hermanito llorar y pelear porque no quiere que le pongan una vacuna o que Sí. le haga un tratamiento en O, médico. o el Es papá un, que llora también por lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, a veces los mismos papás lloramos. Más. es un caso en que se permite el sufrimiento, ¿no? Ujú. Porque alguien que sabe mejor lo hace en amor.
Ujú. Yo creo que también esto se puede enseñar comparándolo con una historia, un cuento, ¿no? Que estamos leyendo o que estamos viendo en una película. A veces no entendemos por qué pasa algo o por qué alguien hace algo, pero tiene sentido después porque el autor que escribe la historia tiene un plan. O Ujú. podríamos comparar el héroe de la historia que se equivoca a veces porque Sí. no es omnisciente con Ajá. Dios, quien nunca falla. Otra oportunidad sería, igual que con muchos atributos de Dios, al observar la creación, igual que su poder, la creación revela la sabiduría de Dios. Cuando estudiamos las ciencias, cuando observamos las plantas y los animales en toda su variedad y complejidad, vemos que su sabiduría es infinita, como dice en Salmos 104:24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. También, como mencionó Jonathan, ejemplos bíblicos, ¿verdad? Si estamos leyendo o viendo las historias o ellos tienen sus clases de escuela dominical, podemos dar esos ejemplos. José, ¿verdad? Vemos que aunque a Sí. veces no entendemos qué está haciendo Dios, Él tiene un plan en su sabiduría y Mm, omnisciencia. José probablemente no entendía por qué pasó todo lo mm, que le pasó, pero Dios tiene todo bajo su control, sabio. Obviamente ujú, en la vida de Jesús, también como mencionó Jonathan, vemos cómo en el peor de circunstancias, en su crucifixión, Dios está obrando en su sabiduría para darnos la salvación. mm, Entonces es un buen momento cuando algo pasa en la familia también y no entendemos, recordar que Dios en su sabiduría, omnisciencia, sabe lo que hace. Y mm, obviamente debemos enseñar por nuestro ejemplo, que mm, siempre buscamos la sabiduría de Dios en nuestras vidas, en la palabra de Dios y en oración, y demostrar confianza en Él cuando no entendemos algo nosotros mismos o cuando no sabemos qué hacer, orar como familia y pedirle sabiduría a Dios. mm, Un libro que quisiera recomendar para tal vez leer en un tiempo devocional se llama El conocimiento del Dios Santo mm. de Sí. Tozer Ujú, y toca todos los atributos de Dios, pero son capítulos cortos, uno sobre cada atributo de Dios y eso me encantó cuando leí sobre estos atributos que estábamos preparando para este episodio. ujú. Esa es una buenísima idea. Yo creo, especialmente si no son niños muy pequeños, si tienes hijos quizás de primaria, secundaria, preparatoria, adolescentes, pudiera ser una buena actividad de devocional familiar o tiempo de lectura familiar, leer sobre los atributos de Dios. Eso es muy, muy buena sugerencia. Yo pensaba también cuando hablaba Jonathan de incluso cuando nuestros hijos pecan y están viviendo las consecuencias de su pecado, podemos apuntar a la sabiduría y el conocimiento de Dios, porque Jonathan mencionó que en la salvación vemos el conocimiento y la sabiduría de Dios, conociendo nuestros pecados como quiera Él envió a su Hijo, sabiendo que íbamos a pecar, Él decidió hacer eso. Entonces, en el momento que tengo que tratar con el pecado de mi hijo, aún así puedo apuntarle a ese conocimiento y sabiduría de Dios al mandar a su Hijo y al proveernos salvación que nosotros ni sabíamos todavía que nos hacía falta, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que esa es otra oportunidad. Y pues, bueno, pudiéramos seguir dando muchos ejemplos, pero por cuestión de tiempo, quizás podemos mencionar algunos pasajes bíblicos, quizás un versículo de memoria, algunas preguntas prácticas que podemos ayudar a nuestros hijos a aplicar estas verdades. Yo estaba pensando para niños chiquitos, ¿no? Yo me acuerdo el primer versículo que aprendió nuestra hija con 2 añitos, ¿no? Y era, este, Dios es bueno, ¿no? Y primera de Juan 3:20, yo creo que Jonathan lo
leyó, tal vez Ajá, la última sí. parte nada más. Él sabe todas las cosas. Mm, Y genial. sí, y también Salmo 147:5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Mm, eso sería como para memorizar. Sí. Sí, son buenos. Yo pensaba en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y eso también es muy práctico. Mm, Pablo está hablando a los griegos, los vecinos de Atenas en Corinto, que se creen, o sea, son sabios, son los filósofos del mundo antiguo. Y el griego quería sabiduría humana. Ahora, el hebreo quería milagro y poder. Y Pablo dice, yo anuncio a Cristo crucificado. El Evangelio es el poder de Dios y es la sabiduría divina que hace callar. Y Wendy dio unas ideas para niños. Yo pienso en jóvenes que comienzan a saber cosas y porque saben conectar el teléfono a la impresora, piensan que son más sabios que sus papás. O sea, sí. en serio, así son. O sea, Sí, sí. mira, el abuelo no sabe hacer esto y cómo le voy a escuchar. Pero Ajá. en la vida personal, la vida espiritual, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Estoy todavía en 1 Corintios. Y luego Pablo dice, mira, eh, vuestra vocación, vuestro llamamiento, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y como Wow. que hay mucho, o sea, no hay nadie en el mundo tan autosuficiente e independiente y sabio como el chavillo de 15 años. Ya se lo sabe todo, ¿verdad? Sí. Pero a lo Sí. largo, como que te casas y tienes tu primer hijo y de repente tus papás saben cosas. De repente. Y tras los años te das cuenta cuánta sabiduría tenían y ellos son humanos. Ujú, Cuánto ujú. más ya de una vez reconocer que nada soy, nada tengo. Dios, su palabra parece locura. O sea, diezmar Mm, en un apuro económico, o sea, la pureza, cuando estoy tentado, eh, eh, ser sí. honesto en el trabajo, si esto me va a costar, o sea, no hacer Ujú. trampa en la escuela cuando todos los niños lo hacen. Mira, el camino de Dios es angosto y Mm, estrecho, pero a lo largo te lleva a es la vida. Entonces, sabiduría. esa sabiduría de decir, yo voy a confiar en las palabras de Dios y someterme a sus dichos porque son más sabios. Yo soy necio y Mm, necesito mm. hacerle caso. Wow, genial. Y eso nos ayuda a siempre entonces apuntar a nuestros hijos hacia la palabra como la fuente de toda sabiduría. O sea, la palabra donde se revela Dios mismo es nuestra fuente también para adquirir esa sabiduría. Ok, acabas de citar Proverbios 4:5. Ah, sí, Adquiere sabiduría, nuestra fuente de adquirir sabiduría. Y tienes toda la exacto, razón. exacto. Salomón nos dijo, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Dios Ujú. es todo sabio y todo inteligente, Mm, pero esfuérzate, estudia, sí. lee la Biblia, toma apuntes en el culto, memoriza, medita. O sea, toda la vida cristiana es aprovechar y recibir las palabras de Dios porque soy necio y necesito que Él me diga. Amén. Amén. Wendy, ¿puedes mencionar brevemente un par de preguntas de aplicación que podemos incluir y las que no alcanza el tiempo mencionar aquí? Como ya saben, estamos proveyendo ahí en la página el PDF para que no tengan que anotar todo ahora mismo. Ujú, claro, depende igual de la edad de los niños, pero tal vez para unos pequeños decir, preguntar, ¿quién es más sabio? ¿Dios o tu papá? ¿Verdad? Sí. ¿Sabes lo que va a pasar mañana? ¿Sabe Dios? ¿No? Y tal vez niños un poco más grandes, ¿en qué partes de la Biblia en especial adquirimos la sabiduría de Dios? Hay libros que se llaman libros sapienciales, ¿no? Ah, tal vez algunas para pensar, ¿no? Para niños más grandes, ¿por qué Dios a veces pregunta cosas si ya sabe? ¿No? Por ejemplo, Adán, ¿dónde estás? Dios Sí. ya sabe, ¿no? Ah,
Y tal vez, como mencionó Jonathan, nos pide orar, entonces pensar en eso. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pedir si Dios ya sabe lo que vamos a pedir? Y pensarlo, porque son preguntas que a lo mejor también se les van a ocurrir mejor, pues platicarlo en familia. Son preguntas tal vez más profundas, pero interesantes para Sí. nuestros hijos más grandes. Y si tuvieran que escoger una petición principal que pudiéramos orar unos por otros en la familia, ¿cuál sería esa petición? Bueno, yo diría, Señor, o sea, es como Salomón. Yo soy niño y no sé salir ni entrar delante de tu pueblo. Tu pueblo es muy grande. Ahora, en nuestra familia, el pueblo es de 3 personas. Y el papá de nuestra familia, es decir, yo soy necio. Por mí mismo iré mal. Señor, dame la sabiduría que solo encuentro en Jesús. Y por Él tenemos esta sabiduría. Hazme como Jesús. También tal vez oraciones de alabanza. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. Son oraciones que son de alabanza. Igual estaba pensando en la petición de Pablo para los colosenses, orando no simplemente por la sabiduría de qué hacer, ¿no? Sino que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, ¿no? Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Podemos usar esas oraciones lindas de Pablo. Sí, hay varias, en varias epístolas encontramos oraciones muy lindas. Y me encanta terminar ahí con esa nota de Cristo. En Cristo encontramos la sabiduría y todos tenemos acceso a Cristo. Todos, o sea, nuestros niños pequeños, nuestros abuelitos, o sea, todos tenemos ese acceso a Cristo. Quien es la sabiduría divina revelada. Así que muchas gracias, Jonathan y Wendy, gracias por el tiempo que invirtieron en poder estar aquí con nosotros. Y a ti que nos escuchas, te recuerdo que puedes ir a crianzareverente.com, buscar episodio 142 y ahí encuentras la transcripción, el PDF con los pasajes, las preguntas, las peticiones, y esperamos que esto te ayude esta semana en tu devocionar familiar y en tu crecimiento personal también. Muchas gracias por acompañarnos. Bendiciones. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.